Hoy vamos a estar leyendo de un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante. Así que vamos a leer todos juntos el pasaje y después vamos a platicar algunas cosas acerca de esto. ¿Ok? Dice Juan 21, del 1 en adelante. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces estaban varios discípulos reunidos en este lago que se conoce como el mar de Tiberias. Y en el versículo 3 nos dice que Simón Pedro les dijo a los demás, me voy a pescar. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos, y fueron y entraron en la barca y fueron a pescar, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? Ellos respondieron, no tenemos ninguno. Y él les dijo, echen la red al otro lado de la barca y hallarán peces. Entonces la echaron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Y Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Vamos a leer hasta ahí, hasta el versículo 14. A lo mejor más adelante en el mensaje regresamos al 15, al 19, pero ahorita hasta ahí. Esta historia nos refleja una parte de la esencia y el carácter de Dios, es decir, nos refleja cómo Dios es. Y aquí en esta historia en la cual Jesús se encuentra o se manifiesta o se aparece a Pedro, pero también a otros discípulos, vemos a Jesús no solamente apareciéndose y como leíamos en el relato ahorita, no solamente haciéndoles una comida, sino todo lo que Jesús hizo en ese proceso, tanto el milagro de esa pesca como la comida que les hizo, como la conversación que tuvo con ellos, tenía un propósito muy específico. Ese propósito era restaurar la vida de Pedro. Es interesante porque en los relatos que hemos abordado en las semanas anteriores de cómo Jesús se presentaba a ciertas personas o a ciertos grupos de personas después de resucitar, descubrimos que esos encuentros no fueron aleatorios, no fueron por casualidad, sino que fueron orquestados por Jesús con un propósito muy particular. Cuando Jesús se acercaba a alguien, lo hacía con un propósito muy particular, lo hacía con un propósito en mente. Y eso nos deja saber a nosotros algo el día de hoy muy importante que nunca debemos de olvidar. Jesús sigue operando de la misma manera, sigue obrando en nuestras vidas de la misma manera. Jesús se sigue acercando a nosotros para hacer algo en particular, para llevar a cabo una obra en particular en nuestras vidas. Y una de esas obras que Jesús hace cuando se acercaba con ellos, con estas personas, en algunos momentos fue para levantarlos, en algunos momentos fue para animarlos, en algunos momentos fue para restituirlos, en algunos momentos fue para restaurarlos. Y nos damos cuenta que el corazón de Dios es un corazón bueno para con nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios está interesado en nuestras vidas para hacernos bien. Y por esa ignorancia que tenemos es que muchas veces vivimos nuestra vida, en vez de acercándonos a Dios, alejándonos de Él, porque no le conocemos y no conocemos su corazón. Pero la Biblia nos describe y nos enseña
que Dios tiene un corazón bueno para con nosotros, que el deseo de Dios es hacernos bien. Dice su palabra, planes de bien tengo para ustedes y no planes de mal, para que ustedes puedan tener un futuro y una esperanza. Entonces lo que estamos haciendo aquí cada día que nos reunimos, cada día que estamos juntos como iglesia, uno de los propósitos es acercarnos a Él. Quizás el propósito más principal es acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que lo podamos experimentar. Y siempre Dios tiene algo bueno que hacer en nuestra vida. Siempre hay algo que Él quiere hacer en nosotros para nuestro bien. Evidentemente a veces el proceso puede que no sea siempre muy agradable. A veces puede que ese proceso en el que Dios está haciéndonos bien pueda ser difícil, pueda ser complicado, pueda ser doloroso, pero al final el propósito de Dios siempre es hacernos bien. En este caso estamos viendo cómo Jesús restauró la vida de Pedro, y ese es el corazón de Dios. Dios es un Dios que restaura. Di conmigo, Dios restaura. Dios restaura. De hecho, uno de los nombres de Dios en la Biblia es Jehová Rafa. Y Jehová Rafa comunica un aspecto de Dios, y este es que Dios restaura. De hecho, ahí va a aparecer en la pantalla. Jehová Rafa significa el Dios que sana y restaura. Nos habla de este aspecto de Dios y de esta voluntad de Dios que es sanar y restaurar. Hay varios ejemplos en la Biblia, varios versos que nos hablan de cómo Dios restaura. Fíjate cómo lo dice Salmos 23, del versículo 1 al 3. Dice, el Señor es mi pastor. Algunos de ustedes se saben este verso de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. Pon mucha atención en el versículo 3, porque ahí nos revela cómo Dios restaura. Dice, Él restaura mi alma. Otra traducción a esa palabra restaura, Él renueva mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Jeremías 15:19, Dios hablando al profeta Jeremías le dice, entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré y en mi presencia estarás. Una vez más vemos cómo Dios promete al profeta Jeremías restaurarlo. Dice primera de Pedro 5:10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, a todos nosotros, a los creyentes, dice, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará. Esa palabra perfeccionar es la palabra que también se traduce como restaurar. Quiere decir hacer completo algo. Está hablando de restaurar. Él los restaurará o los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Es el deseo de Dios para nosotros. Y el Salmo 80 es un salmo en el cual es un clamor de restauración. Es un salmista que está clamando, está diciendo, Dios, restáuranos, porque sabe que Dios tiene el poder para restaurar. Fíjate cómo lo dice Salmos 80, versículo 3. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Y así hay muchos otros pasajes que podemos tomar en la Biblia que nos hablan de cómo Dios restaura. Ahora, ¿qué significa restaurar? Yo sé que algunos de nosotros, o todos, hemos escuchado esa palabra anteriormente, ese término. ¿Qué significa restaurar? Restaurar, va a estar ahí en la pantalla, significa volver algo al estado, situación o funcionamiento que tenía antes. Restaurar significa llevar algo a su condición original. Ese proceso de llevar algo a su condición o a su funcionamiento o a su estado original implica reparar, implica renovar y implica restablecer algo. Ese es un trabajo de arreglar algo. Y cuando hablamos de reparar o de restaurar, estamos hablando de arreglar algo que no está funcionando como debería o que no está en la condición en la que estaba originalmente. Y esto es muy importante porque muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando algo no funciona? ¿Qué es lo que tendemos a hacer con las cosas que no funcionan?
con los aparatos que no funcionan? ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos o los desechamos? Hay algunas cosas que intentamos reparar, ¿verdad? Pero hasta cierto punto es como si tienes un carro, un automóvil y de repente algo le falla, pues lo vas a reparar. Si tienes la economía, probablemente no te vas a tomar la molestia y vas a buscar otro carro en mejores condiciones o más nuevo. Pero si no tienes la economía, entonces vas a buscar repararlo. Una vez, 2 veces, pero si sigue dando la misma falla, ¿qué haces? Lo vendes, te deshaces de él, que alguien más batalle con ese problema, ¿verdad? ¿Por qué nos desechamos eso? Si hay algo en nuestra casa que no funciona, lo tiramos, porque como seres humanos, lo que hacemos con las cosas que no funcionan, o que ya están viejas, o que ya están usadas, y que no funcionan como funcionaban originalmente, es deshacernos de ellas. Pero Dios no es alguien que se deshace de las personas. Dios es un Dios que restaura. Hay algunas personas que su tarea o su trabajo es restaurar cosas. Hay programas en televisión que son de restauradores, ¿verdad? Y son personas que van a la basura o compran cosas en muy bajo precio que ya nadie quiere y van y las restauran. Y es interesante cuando tú ves esos videos, como que te engranas, ¿verdad? Viendo esos videos de cómo alguien está tomándose la molestia y el trabajo de hacer algo que a lo mejor muchas otras personas no harían para restaurar eso y llevarlo a su estado original. La Biblia nos dice que Dios es un Dios que restaura, es decir, Dios no desecha a las personas, Dios no nos desecha a nosotros. Y es algo muy importante, porque cuando tú y yo vemos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que vemos? Quebrantamiento. Vemos una sociedad rota, vemos una sociedad en disfunción, vemos familias rotas en disfunción, vemos personas también quebrantadas. Cuando hablamos de quebrantamiento, en esto me estoy refiriendo a algo que no está funcionando como debería. Vemos sociedades, vemos familias, vemos personas, y que estamos quebrantados en muchas áreas o en muchos niveles de nuestra vida. La Biblia nos enseña lo que tú y yo ya sabemos, que somos como seres humanos o individuos, estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo es la parte física que vemos, nuestra alma son las cosas que están adentro de nosotros, nuestra voluntad, nuestras emociones que está adentro de nosotros, en nuestro corazón, nuestra mente. Y habla de la parte espiritual que también tenemos. Y tú y yo vemos a nuestro alrededor y no podemos negar una realidad, que hay quebrantamiento a nuestro alrededor. Vemos quebrantamiento en todas partes. Ese quebrantamiento se ve en lo natural, en lo físico, en la parte física. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfermado en alguna ocasión? Es más, algunos de nosotros pudiéramos estar el día de hoy padeciendo de una enfermedad, de una situación. Cuando nos enfermamos, nuestro cuerpo o alguna parte de nuestro cuerpo no funciona como debería. Y eso nos causa molestias, nos causa dolor, a veces es una limitante para poder salir y hacer muchas cosas que quisiéramos, porque hay algo que no está funcionando bien. Pero no siempre el quebrantamiento es algo que tiene que ver con nuestro estado físico, también tiene que ver muchas veces con nuestro estado emocional interno. A veces podemos estar físicamente bien, pero quebrantados en el alma. Y ese quebrantamiento es una disfunción que sucede en nuestra alma cuando algo no está dentro de nosotros funcionando como debería. De repente nos toca hablar todo el tiempo, ¿no? Con personas. Esta mañana hablaba con alguien y me hablaba acerca de un familiar y me decía, esta persona está en una profunda depresión. Es un quebrantamiento que tiene implicaciones físicas, pero su origen está en el alma, sus emociones. Y así nos encontramos, vemos a nuestro alrededor personas sin paz, personas sin gozo, personas que hay una carencia interna, y eso es el quebrantamiento que hay a nuestro alrededor. Y muchas veces, pues nuestro esfuerzo, nuestro deseo es poder arreglar eso, ¿verdad? Poder arreglar la situación física, pues que nos sanemos, estar mejor, en la parte emocional también, buscar cómo arreglar esas cosas. Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces también es que hay una parte espiritual. Y de hecho, si vamos al origen de todo, el quebrantamiento que vemos a nuestro alrededor, es decir, aquellas cosas que no funcionan a nuestro alrededor o en nosotros mismos,
tiene su origen en la parte espiritual. La parte espiritual es esa parte que es parte de nosotros, que tiene que ver con Dios, que es la área de nuestra vida que nos permite relacionarnos con Dios y conocerlo. Y cuando la parte espiritual está quebrantada, entonces viene quebrantamiento en todas las demás áreas de nuestra vida. De hecho, el diagnóstico que da la Biblia respecto a la condición humana lo podemos ver en Romanos 3:23. Dice lo siguiente: pues todos han pecado y están privados o están destituidos o están alejados de la gloria de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, y tú y yo podemos ir al libro de Génesis y ver el origen de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, los cielos, la tierra, las cosas que hay en la tierra, los animales, las plantas, al ser humano mismo, del común denominador que vemos es que Dios dijo en todo es bueno. ¿Te acuerdas? Y cuando Dios hacía algo y decía es bueno, no estaba hablando solamente que se ve padre o es interesante, está hablando de que funciona bien. Creó los cielos y funcionan bien. Lo que hizo, lo hizo todo perfecto, lo hizo completo. Funcionaba bien, incluso el ser humano. Creó al ser humano y lo puso donde lo puso y funcionaba bien. Todo, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando entra el pecado en la escena, el pecado corrompe todo eso que Dios hizo bien en su origen. Por eso dice, pues todos han pecado y están destituidos, están privados, están lejos de la gloria de Dios. Es el pecado lo que nos aleja de Dios, pero cuando hablamos del pecado como este elemento que nos aleja de Dios, no solamente es que nos aleja de Dios, sino de todo lo que Dios representa y lo que Dios hace. Y al alejarnos de Dios nos aleja de esa plenitud, de eso completo, de eso perfecto que Dios hace, y es lo que trae quebrantamiento a nuestra vida en todas las áreas. Ahora, Dios está en un proceso de restauración. Ese es el plan de Dios. La Biblia nos habla de un plan de Dios para la humanidad, pero específicamente para cada uno de nosotros de restauración. Él quiere llevarnos una vez más, como es la palabra restaurar, al estado original. En ese estado donde no estábamos privados de la gloria de Dios, donde no estábamos alejados de Dios y la vida que Él ofrece, sino estábamos cerca, en comunión, en relación con Él. Y es un proceso en el cual Él nos lleva. Ahora, ese proceso de restauración que Él desea llevar en nuestra vida, por el cual Él nos desea atravesar, es un proceso que comienza con una restauración espiritual. Ahí es donde Dios comienza a restaurar nuestra vida, en la parte espiritual. A veces queremos que las otras cosas en nuestra vida o las otras áreas en nuestra vida se arreglen, pero no nos damos cuenta que lo más importante y de donde fluye todo lo demás es nuestra condición espiritual. Y si tú y yo no vemos esa área y no dejamos que Dios llegue y entre en esa área de nuestra vida y restaure esa área que es nuestra relación con Él, entonces Dios no va a poder continuar haciendo la restauración en las demás áreas de nuestra vida. Todo comienza en eso. Ahora, la promesa de la Biblia es que un día todas las cosas serán restauradas. Nuestras vidas serán restauradas, lo que Dios hizo va a ser restaurado. Y dice la Biblia que cuando estemos en su presencia, porque si recordamos que no somos eternos, ¿verdad? En esta tierra. Estamos de paso. Va a haber un momento donde vamos a partir de esta tierra. Y si tú y yo llegamos a su presencia, dice que en su presencia todas las cosas van a ser restauradas. De hecho, una de las promesas que hay en Apocalipsis es que ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más lágrimas. ¿De qué está hablando? De una restauración completa. O sea, esa restauración completa se culmina en la eternidad, pero no comienza en la eternidad, comienza aquí, cuando Dios viene en nuestra vida y comienza a restaurar primeramente esa parte espiritual de nosotros en nuestra alma. Él comienza a hacer eso. Y de ahí comienza a restaurar otras áreas en nuestra vida. La Biblia nos habla que Él es, por ejemplo, nuestro sanador. Sí, Él sana nuestro cuerpo también físico. Y por eso oramos, y la Biblia nos enseña a orar unos por otros cuando estamos enfermos, a elevar oraciones cuando estamos en una situación porque necesitamos ¿verdad? Porque creemos que Dios restaura nuestras vidas. Ahora, obviamente eso es temporal,
porque a veces nos vamos a enfermar y a veces esas enfermedades van a resultar en nuestra muerte, o a veces esas enfermedades simplemente van a continuar mientras estemos en esta tierra. Aún así creemos y sabemos que Dios restaura, lo hemos visto en nuestras vidas, pero sabemos y vemos hacia adelante como esa promesa de restauración completa en la eternidad. Ahora, Dios comienza a restaurar nuestras vidas y obviamente esa parte física a través de la sanidad, pero también restaura nuestra vida emocional o mental a través de la paz, de la esperanza, de hacer esa obra en nuestros corazones. Y hay una restauración espiritual y esa surge mediante el perdón y una vida nueva. Ahora, muchas de las corrientes que hay en este mundo de autoayuda, eso es lo que buscan. Buscan una restauración física, una restauración emocional, mental, pero de otra forma. La Biblia nos enseña que la restauración de Dios en la vida de una persona, en una familia, en una nación, en una comunidad, comienza cuando tú y yo experimentamos y recibimos el perdón de Dios. Por eso la Biblia dice claramente, cuando, Segunda de Crónicas, cuando el pueblo de Israel está en una condición de quebrantamiento, están rotos, están sufriendo, están viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Porque muchas veces el quebrantamiento en nuestra vida es el resultado de nuestras malas decisiones. A veces puede ser el resultado de las decisiones de otras personas, pero a veces es el resultado de nuestras propias decisiones. Y Dios le dice al pueblo de Israel, si ustedes que llevan mi nombre se arrepienten, claman a mí, oran a mí, se arrepienten de sus pecados, sueltan esas cosas que los alejan de mí, lo que hablábamos ahorita. Yo los restauraré su tierra, sus vidas, porque Dios desea restaurar, pero todo comienza con el perdón. Eso lo vemos en la historia de Pedro. Pedro necesitaba el perdón de Dios y él sabía que necesitaba el perdón de Dios. A veces tú y yo necesitamos el perdón de Dios y no nos damos cuenta que necesitamos el perdón de Dios. No sentimos esa necesidad. Es otra historia y a lo mejor la próxima semana hablamos de esto. Pero Pedro, él sabía que había algo en su vida que estaba roto. Sabía que había algo que no estaba bien. Y él sabía por qué no estaba bien también. Tú y yo conocemos la historia y sabemos que Pedro llevaba una gran culpabilidad en su corazón, en su alma. Una tristeza profunda, un dolor en su alma. ¿Y cuál era la razón de ese dolor que él llevaba? De esa situación que él llevaba. Era la culpa que cargaba. ¿Por qué? Porque había fallado a Jesús. Pedro fue uno de los discípulos que siguió a Jesús, de los 12 discípulos más cercanos a él que le siguieron. Y no solamente eso, sino Pedro era parte de un grupo selecto de 3 discípulos que eran más cercanos todavía a Jesús, sobre quienes Jesús confiaba, a quienes Jesús le daba ciertas responsabilidades, y Pedro era uno de ellos. Pedro amaba a Jesús. Pedro seguía a Jesús. Pedro ministraba con Jesús. Y por 3 años estuvo con Jesús, cerca de Jesús. Cuando se acercaba el momento en el que Jesús iba a ser apresado, iba a ser crucificado, y Jesús sabía que venía ese momento, porque dice la Biblia que no fue que lo capturaron y se lo llevaron en contra de su voluntad. Él sabía que era parte del plan de Dios, del plan maestro. Él tenía que ir a la cruz y morir en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos, para rescatarnos. Y Jesús sabía eso, y él comienza a preparar a sus discípulos. Y les dice, hey, viene esto. Y Pedro en una de esas le dice, Jesús, eso jamás. O sea, yo voy a ir contigo a donde tengamos que ir, vamos a ir. Pero Jesús les dijo, no, ustedes me van a abandonar, todos ustedes me van a abandonar. Y él le dijo, no, jamás te vamos a abandonar, yo voy a ir contigo. Y Jesús le dijo, tú me vas a abandonar, me vas a negar 3 veces. Y vamos a leer el pasaje como está en Marcos, capítulo 14, versículo 66. Marcos 14, 66 en adelante, y vamos a ver cómo fue esto que sucedió con Pedro. Dice, estando Pedro abajo en el patio, el contexto es que habían apresado a Jesús en el Monte de los Olivos, estando sus discípulos con él.
Llega Judas, ¿te acuerdas? Con un grupo de personas, lo entrega y dice, Él es Jesús, lo agarran, lo apresan y se lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Entonces estaban ahí en el patio, y dice, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose junto a la fogata que había ahí, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de lo que me hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Versículo 69, y cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos, es uno de los discípulos que estaba con Jesús. Pero Pedro lo negó otra vez, y poco después los que estaban allí, al verlo, también le comenzaron a decir, seguro tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo 3 veces, o que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Pedro había recibido solamente cosas buenas de parte de Jesús. De hecho, el día de hoy tú y yo conocemos de Pedro y del legado de Pedro por lo que Jesús hizo, porque un día Jesús lo llamó y le dijo, Pedro, tengo un propósito para ti, vas a seguirme. Y lo siguió, él aceptó ese desafío y comenzó a seguir a Jesús. Y durante esos 3 años, Pedro recibió puras cosas buenas de Jesús. Bendiciones, enseñanza, aprendizaje, un amigo cercano, un guía, un maestro. Solamente cosas buenas recibió de Jesús, bendición. Y en el momento en el que más su amigo, su maestro lo necesitaba, Pedro lo negó. Lo negó abiertamente, no una vez, sino 3 veces. Y dice que él se dio cuenta que negó a Jesús, se dio cuenta que había fallado. Y dice el último versículo, dice que se echó a llorar amargamente. Dice otra versión, esta versión dice se echó a llorar. Y tristemente muchos de nosotros conocemos a Pedro y es la historia de Pedro como aquel que negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Y a veces somos un poquito duros para juzgar a algunas personas por lo que han hecho, sin darnos cuenta que muchas veces nosotros tenemos mucho de esas personas. Pedro estaba cargando con una culpa enorme porque había fallado a Jesús. Pero sabes que nosotros también negamos a Jesús. La imagen de Pedro, la historia de Pedro es un reflejo de nuestra historia. Y a lo mejor nuestra historia no es, nuestra negación a Jesús no siempre es de la misma manera o se ve de la misma forma, pero también tú y yo negamos a Jesús. Negar no es solo decir con nuestra boca que no soy cristiano o que no creo en Jesús, sino también significa quitar de nuestra vida a Jesús como prioridad. Tú y yo no siempre lo negamos con nuestra boca, pero muchas veces lo negamos con nuestras acciones. Cuando ponemos en nuestra vida a algo más o a alguien más en el lugar que le corresponde a Él, estamos negándolo. Cuando menospreciamos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Cuando no valoramos, cuando no entendemos lo que Dios hace por nosotros y correspondemos de una manera correcta, estamos negando a Jesús. Cuando nuestras obras, nuestras decisiones, nuestras palabras o nuestros pensamientos o motivaciones no están alineados con Jesús, con su voluntad o no honran a Jesús, tú y yo lo estamos negando. Negar algo es declarar que es falso, ¿verdad? Estás negando algo, tú estás diciendo, eso no es verdadero. Es lo que significa negar. De manera que negar a Jesús es decir con nuestras palabras, con nuestros pensamientos o con nuestras acciones que realmente no creemos la verdad de quién Jesús dice ser o lo que Él dice que hará. Ahora, Pedro no era una persona incrédula. Pedro no era una persona que estaba en contra de Jesús. Pedro amaba a Jesús. Pedro seguía a Jesús y aún así lo negó 3 veces. Eso nos deja ver a nosotros que tú y yo también podemos amar a Jesús. Tú y yo también podemos creer en la Biblia. Tú y yo también podemos tener ciertos valores en nuestra vida y aún así negarlo. Lo negamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando nuestra vida no refleja algo congruente, lo estamos negando a Jesús.
Cuando con nuestras palabras decimos soy cristiano o vamos a la iglesia, pero nuestro estilo de vida no refleja una congruencia, estamos negándolo. Cuando decimos yo creo en Jesús, pero de repente viene una situación y en vez de confiar en Él, actuamos en nuestra propia emociones, o dejamos que el temor nos gane, o dejamos que la presión, ¿verdad?, nos gane y nos embargue quizás demasiado y reaccionamos en miedo o en temor o en frustración, o reaccionamos con una actitud incorrecta. Estamos negando a Jesús. Cuando en vez de amar a mi esposa con paciencia, tengo un trato incorrecto con ella, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando a Jesús. Cuando en vez de ser el padre que debo ser y guiar a mis hijos como debo hacerlo, lo hago una actitud incorrecta o reacciono de una forma incorrecta, estoy negando a Jesús. Cuando estoy en el trabajo y de repente hay una oportunidad de mentir y yo miento para obtener un beneficio, yo estoy negando a Jesús. Cuando mi vida hace que otras personas, ¿verdad?, cuando mi vida refleja algo incongruente y hace que otras personas, en vez de creer en Jesús y desear conocer a Jesús, los aparte por decir, y él dice que es cristiano, estamos negando a Jesús. Familia, lo negamos todo el tiempo. Cuando dejamos que pensamientos incorrectos lleguen en nuestra mente y bajen a nuestro corazón, estamos negando a Jesús. Todo el tiempo lo negamos. Y esa negación de Jesús, quiero que veamos lo que produjo en Pedro. La negación que tuvo hacia Jesús, la falla que tuvo, lo alejó de Jesús. Dice que él se echó a llorar y de ahí ya no vemos a Pedro en la historia. No estuvo cuando Jesús fue crucificado, no estuvo en todo el demás proceso. Volvemos a ver a Pedro cuando Jesús resucita y va y lo busca. Porque al final, nuestro alejamiento o nuestro distanciamiento de Dios, de Jesús, es el punto final de nuestra negación. Cuando nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones nos alejan de Dios y nos distancian de Él. Eso es lo que produce eso. Pedro se alejó de Jesús, se distanció de Él y llevaba una culpa en su corazón. ¿Por qué? Porque sabía que había fallado. Porque sabía que había traicionado a Jesús, que lo había negado. Y eso lo quebrantó y lo alejó de Él. Es lo mismo que produce en nosotros el pecado. Es lo mismo que producen las fallas en nuestra vida. Nuestras fallas nos alejan de Dios. Cuando tenemos un corazón irónico, fallamos y no nos sentimos mal, ni nos sentimos condenados, ni sentimos tristeza y seguimos adelante. Y eso nomás demuestra que nuestro corazón está endurecido. No nos importa. Está endurecido nuestro corazón. Pero cuando amamos a Jesús y lo seguimos y fallamos, eso produce en nosotros una tristeza también. Pero esa tristeza a veces nos lleva y nos detiene y nos estorba para acercarnos a Él, nos aleja. Y a lo mejor podemos estar aquí en la iglesia, pero sabemos que estamos lejos de Dios. Estamos aquí, estamos expuestos a la Biblia, estamos expuestos a las cosas de Dios, pero sabemos que estamos distanciados en nuestro corazón porque hemos fallado. Y una de las cosas que vemos que Jesús hace es restaurarnos. Él quiere acercarnos a Él. Él sabe y conoce nuestro corazón. Él sabe nuestra condición, sabe dónde estamos, sabe lo que necesitamos. Y una de las cosas que Jesús hace es restaurar al quebrantado. Fíjate, lo primero que quiero que veamos, ¿cómo sucede esta restauración que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cómo lleva Jesús a cabo esa restauración en nuestra vida? Vamos a ver cosas bien rápido. Número 1, lo primero que quiero que entendamos es que Jesús no fue sorprendido por la falla de Pedro. Jesús no lo tomó por sorpresa que Pedro lo negara 3 veces. De hecho, Jesús mismo le advirtió a Pedro y le dijo, tú me vas a fallar. Pedro le dijo, no te voy a fallar, Jesús, yo soy fuerte, yo voy a permanecer. Y Jesús sabía porque lo conocía. ¿Sabes que Jesús nos conoce a nosotros? Dios nos conoce. Conoce nuestras intenciones, pero también conoce nuestra realidad, conoce nuestra fortaleza, nuestras debilidades, también las conoce. Y quiero que veamos cuál es la actitud cuál es la actitud de Jesús hacia Pedro, sabiendo Jesús que lo iba a negar 3 veces. Fíjate cómo lo describe
Lucas 22, 31 al 34. Este pasaje nos relata cómo Jesús sabía de antemano lo que Pedro iba a hacer, pero quiero que pongamos atención a la actitud de Jesús. Porque si tú y yo sabemos que alguien nos va a fallar, ¿cuál va a ser nuestra actitud hacia esa persona? De repente alguien nos falla y nos traiciona y no la veíamos venir, ¿verdad? Tú confiaste completamente en esa persona, tú amaste a esa persona completamente, tú confiaste que todo estaba bien, pero de repente sale una situación y nos damos cuenta que hay una traición, hay algo que esa persona actúa de una manera incorrecta, te falla y eso, ¿verdad? Nos duele. Pero ¿cómo reaccionarías tú si tú de antemano supieras que esa persona te va a fallar, que esa persona te va a traicionar? Bueno, Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer. Y fíjate cómo le dice a Pedro en el versículo 31 del capítulo 22 de Lucas. Le dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como al trigo. Le está hablando a Pedro y le está hablando a los discípulos. Dice, Satanás los quiere zarandear como al trigo. El trigo que era esa... Crecía el trigo en estos manojos, ¿verdad? Y los agarraban el manojo de trigo y lo golpeaban con fuerza, lo zarandeaban, esa es la palabra, zarandearlo, golpearlo con fuerza, para que esa espiga soltara el grano de trigo. Lo tenían que hacer a la fuerza, tenían que golpearlo. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, de igual manera, Satanás quiere golpear sus vidas, quiere golpearlos, quiere sacudirlos de tal manera que ustedes pierdan su fe, de tal manera que los tumbe y que no puedan levantarse, es lo que les está diciendo Jesús. Pero yo he rogado, yo he orado, dice otra versión, por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, pero en vez de recriminarlo, en vez de retraerse, en vez de decirle, Pedro, tú hazte para allá porque conozco tus intenciones, conozco lo que vas a hacer, Jesús le dice, Pedro, yo estoy orando por ti. Estoy orando, estoy clamando para que tu fe no falle, para que permanezcas, para que estés fortalecido. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y aquí en esta parte le está diciendo Jesús que le iba a fallar y que se iba a alejar, ¿verdad? Porque le dice, tú una vez que hayas regresado, ¿qué implica eso? Que él se alejó. ¿Y por qué se alejó? Porque le falló. Dice, yo estoy orando por ti y me vas a fallar y te vas a alejar, pero vas a regresar también. Es una promesa de que lo va a restaurar. Dice, cuando regreses tengo un trabajo para ti. Fortalece a tus hermanos. Y esto nos habla a nosotros el día de hoy porque, como decíamos hace un momento, Jesús nos conoce nuestra vida, conoce nuestras fortalezas y conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fallas y aciertos. No solamente lo que sucedieron en el pasado, Él sabe lo que vamos a hacer en el futuro. Y quiero que veamos cómo hay momentos donde tú y yo nos sentimos que estamos solos, que estamos abandonados, como que no hay nadie con nosotros. Hay momentos donde nos sentimos que somos nosotros contra el mundo. Pero quiero que veamos cómo dice ahí claramente en este pasaje y la Escritura en otras áreas lo reafirma y lo confirma, de que Jesús está clamando por nosotros. Él está orando, intercediendo por nosotros. Él sabe lo que estamos pasando, conoce nuestras situaciones y dice la Biblia claramente que Él atravesó todas las mismas cosas que tú y yo atravesamos. Pero a diferencia de nosotros, Él no falló. Y dice, y Él se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades. Y Él está clamando para que tú y yo no fallemos, para que permanezcamos. Y si fallamos, para que podamos ser restaurados también. Ahí fue cuando Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde tú vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, Pedro, antes de que él cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Vas a negar que me conoces. Entonces ahora vemos a Pedro haciendo lo que Jesús sabía que iba a hacer. Así como Jesús lo dijo, sucedió tal cual. Pedro lo negó 3 veces, le falló y eso lo alejó. Y luego vemos algo muy interesante. Jesús no lo dejó ahí. Jesús no dejó a Pedro roto, quebrantado. No lo desechó porque dijimos que Dios es un Dios que... ¿Qué hace Dios? Restaura.
Eso es muy importante porque el día de hoy muchos de nosotros podemos estar también rotos en diferentes áreas, en diferentes niveles en nuestra vida. Y nuestra condición muchas veces es lo que determina cómo otros, el valor que otros nos van a dar o lo que otros piensan o dicen acerca de nosotros. Pero yo quiero recordarte que lo más importante es ¿qué es lo que dice Dios? Y Dios dice que Dios es un Dios de restauración. Él no niega nuestra condición, no niega ni esconde que estamos rotos. Él sabe que estamos rotos. ¿Verdad? Él desea que nosotros entendamos que estamos rotos, pero quiero que entendamos que el propósito de Dios es un propósito de restauración. Dios restaura. Y gracias a eso, Pedro, como nosotros el día de hoy, podemos accesar a eso. Pedro falló, estaba lejos, estaba alejado, estaba quebrantado, pero Jesús resucita y lo que hace, pudiendo hacer hecho cualquier cosa, pudiendo aparecerse a cualquier persona, va con Pedro y se presenta con él. Y fíjate el cuidado que tiene Pedro, que tiene Jesús con Pedro, porque Pedro está pescando y algunos comentaristas, algunas personas que estudian la Escritura resaltan cómo es interesante que Pedro estaba pescando, porque ese era un trabajo que Pedro hacía antes de conocer a Jesús. Fue a pescar y se llevó y los otros discípulos también quisieron ir con él. A veces nuestro quebrantamiento, a veces nuestra tristeza, a veces nuestra culpa tiene la capacidad de influenciar a otros también y arrastrar a otros junto contigo. A veces nuestro quebrantamiento y nuestro dolor no solamente nos afecta a nosotros, nos llevamos a nuestra familia entre los pies, arrastrando también a otras personas, amistades. Muchos de nosotros hemos sido afectados por la condición quebrantada de otras personas, influenciados por eso, el desánimo. Sucede a veces porque alguien más te contagia ese desánimo. Ahora Pedro está pescando y dice que ese día no pescó nada, esa noche no pescó nada. Un pescador que sabía pescar, pero ese día no tuvo éxito. Y dice que en la orilla estaba un hombre que ellos no sabían que era Jesús. Le dice, hey, ¿tienen pescado? No, no tenemos nada. No hemos pescado nada toda la noche. Y le dijo, avienten la red del otro lado. Es el mismo milagro que Jesús hizo 3 años antes, cuando había llamado a Pedro por primera vez. Pedro también en aquella ocasión, 3 años antes, había tratado de pescar toda la noche, porque aparentemente ellos pescaban en la noche, era cuando más tenían probabilidades de éxito, y no había pescado nada. Y Jesús le dijo, lanza la red del otro lado, y lograron pescar muchos peces. Es lo mismo que estaba sucediendo ahora, 3 años después, pero ahora, en ese momento, cuando la red se llena de peces, dicen, esto no puede hacerlo cualquier persona. Eso fue Jesús quien está haciendo esto, y grita un Juan, allá es Jesús, el Señor. Me llama la atención porque a veces ahí encontramos algo interesante. A veces Jesús nos acerca a Él cerrando ciertas puertas, haciendo que no tengamos éxito en ciertas cosas. A veces Dios permite ciertos fracasos en nuestra vida con la intención de guiarnos a Él. Como lo hizo con Pedro, hizo que no pescara nada toda la noche. Pero aún en esas cosas, en esos fracasos, está Jesús obrando. Está Jesús haciendo algo. Muchos de nosotros, si todo lo que hiciéramos sucediera como quisiéramos, no estaríamos cerca de Jesús, no estaríamos buscándole. Le damos gracias que en su gracia, en la gracia de Dios, en su misericordia, Él trunca cosas en nuestra vida y cierra puertas en nuestra vida para direccionarnos. Así que la próxima vez que quieras quejarte de lo que sucede en tu vida, de las cosas que estamos enfrentando, recuerda que en la gracia de Dios también está operando ahí. Recuerda que a veces también es Dios cerrando esas puertas para guiarte, para acercarte a Él. Cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, se lanza al mar y nada con todas sus fuerzas lo más rápido que puede. Y cuando llega a la orilla, está Jesús y hay una fogata también. Y está haciendo Jesús comida, un pescado y pan. Y aquí hay algo interesante porque tú y yo leímos el pasaje. Cuando Pedro falló, cuando Pedro negó a Jesús, ¿dónde estaba? Dice ahí que estaba en una fogata. También la misma palabra, la misma frase, a unas brasas, dice ahí. Y es la misma palabra que se utiliza en el otro relato. Y Él llega y lo presenta en una situación, ¿verdad? Similar, el mismo milagro que lo llamó
cuando lo llamó por primera vez, y ahora lo presenta en una fogata similar a cuando Pedro le falló y lo negó 3 veces. Pero el propósito de Jesús no era condenarlo, muy importante, no era condenarlo, no era destruirlo, no era castigarlo, era restaurarlo. Pero a veces Jesús, para restaurarnos, tiene que llevarnos al punto donde entendamos lo que hemos hecho. O sea, Dios no es alguien que viene a poner un curita en nuestra vida y ya, dale mijo, ya, para que estés bien. No, Él viene a atender la situación y a restaurar. Y para restaurar a veces hay que tocar áreas que duelen, ¿verdad? Como si me rompo la pierna, pues tengo que ir al doctor y va a tener que para restaurar y sanarme, tiene que tocar esta área y manipular, y eso duele. Y Jesús lo tuvo que confrontar con la realidad de que Él ya sabía. Me fallaste. Pero en vez de reprenderlo, le hace una comida. Y le dice, lo leímos claramente, le dice, siéntate y come. Y para ellos, especialmente en esa cultura, el sentarse con alguien a comer era una señal de relación, de comunión. Por eso cuando Jesús comía con los pecadores y con los cobradores de impuestos, los religiosos decían, ¿por qué Jesús come con esa gente? ¿Por qué Jesús come con esa basura de gente? Porque el sentarse a la mesa con alguien representaba comunión, representaba amistad. Y Pedro sabía lo que había hecho. Y Jesús le dice, siéntate aquí a las brasas, vamos a comer. Y come, pero a lo mejor no dijo nada toda la comida, ¿verdad? Solamente comió y comió y comió. Estaba esperando a ver qué Jesús le decía, a ver cómo Jesús lo castigaba, a ver cómo Jesús lo reprendía. Pero como fue pasando el tiempo, lo que él experimentó y revivió fue completamente lo opuesto. Después de eso, no lo leímos ese pasaje, pero después de eso, después de comer, Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. Le dice, Pedro, ¿me amas? Después de que le había fallado, y Pedro, ¿qué le dice? Jesús, te quiero, le dice. Él apacienta mis ovejas. Luego le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro no pudo decirle, ¿me amas? No le pudo decir, sí, te amo, porque él sabía lo que había hecho. Le dijo, Jesús, te quiero. La palabra griego es tefileo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, me agapeas, tienes ese amor por mí, ágape, completo. Y Pedro le dice, Jesús, te quiero. Jesús sabía dónde estaba Pedro. Sabía que había fallado, sabía que estaba quebrantado. Y Pedro en ese momento lo que le podía ofrecer a Jesús es un te quiero. Te quisiera amar, pero pues esto es lo que tengo ahorita. Esto es lo que soy. Y Jesús no le dice, pues, ¿verdad? Ve y arregla tu vida y luego vienes. Jesús le dijo, ok, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Ya no le dijo, ¿me amas? Dijo, ¿me quieres? Y Pedro entendió, ¿verdad? Dijo, Jesús, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y le dijo, apacienta mis ovejas otra vez. Jesús lo recibió donde estaba. Lo recibió y sabía que lo que Pedro no podía darle, la gracia de Jesús es suficiente. Todos nosotros estamos rotos también y a lo mejor queremos arreglar nuestra vida para acercarnos a Dios. Es muchas veces ese argumento, pero la Biblia esta historia nos recuerda que no nos acercamos basado en nuestros méritos. No se trata de arreglar nuestra vida y luego acercarnos a Dios. Se trata de acercarnos a Dios como estamos para que Él arregle nuestra vida y Él nos recibe donde estamos. Que Jesús quería que lo amara, claro. Pero en ese momento sabía que en el momento donde estaba, en la condición donde estaba, y Jesús lo recibió y lo restauró. Y le dijo al final, sígueme. Lo mismo que le dijo la primera vez. Y desde ahí Pedro lo siguió. Pedro falló otras veces en su vida, seguramente falló como tú y yo fallamos. Pero yo creo que Pedro, ese es mi entendimiento y lo que yo creo que Pedro entendió algo de esta interacción con Jesús. Que cuando él fallara, ya no tenía que huir, ni esconderse, ni avergonzarse, tenía que ir a Jesús, acercarse a Él. Lo que yo creo que entendió también Pedro, que cuando él falló, en las ocasiones futuras, cuando fallaba, que Jesús no te rechaza, sino que te llama. Y lo tercero es que Jesús te restaura. Lo que Él quiere hacer. Todos los días vamos a ocupar la gracia de Jesús. Yo amo a Jesús y le fallo todo el tiempo.
Fallamos, somos seres humanos imperfectos. Pero es su gracia la que nos restaura todos los días. Necesitamos que nos restaure. Y esa gracia sobre nosotros nos restaura, nos cambia, nos sana, nos transforma, nos libera. Y nos permite seguir avanzando. Y un día llegaremos a su presencia. Y ese cumplimiento de una restauración completa lo podremos experimentar y ver todos los días de nuestra vida, en la eternidad. Pero yo quiero decirte el día de hoy, no dejes que te desanimen las cosas a tu alrededor. El quebrantamiento que ves en tu vida, en la vida de otros, en la vida de las personas que amas, no dejes que te desanime, porque recuerda que tenemos un Dios que su propósito y su voluntad es restaurar. Y si tú y yo dejamos que Él haga esa obra en nosotros, y confiamos en Él y descansamos y clamamos que Él haga eso mismo que quiera hacer en nosotros, en la vida de otras personas, vamos a ver cómo Él lo hace. Lo puede hacer en tu matrimonio, lo puede hacer en la vida de tus hijos, lo puede hacer en tu familia, lo puede hacer en nuestra comunidad, lo puede hacer en todos. Le damos gracias a Dios por eso. Hoy vamos a hacer una oración para terminar, ¿te parece? Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.